Hola, ¿qué tal? Elecciones de 2021. Van a participar más de 90 millones de personas en estas elecciones. Hay más de 90 millones de electores. Se necesitarán cerca de 160,000 casillas para poder recabar el voto. Son las elecciones más grandes de la historia de la República Mexicana. 15 15 estados van a elegir gobernador, cerca de 1900 aproximadamente diputados locales en toda la República Mexicana, en cada estado un congreso, una cámara de diputados local, o sea, diputados locales, 1900, y poco más de 1000 presidentes municipales para las ciudades de los estados. Entonces, más aparte, más aparte, los diputados federales, si van a ser reelegidos o no, los diputados, los senadores, etcétera. Entonces, lo que busca ahorita la oposición del partido en poder, Morena, que él les llama, y yo estoy de acuerdo, que son conservadores, pero conservadores de todo. Conservadores de privilegios, conservadores de corrupción, conservadores de los mismos políticos y los mismos funcionarios públicos, son conservadores. Ellos quieren que el rico sea más rico y el pobre más pobre, que la deuda privada se convierta en deuda pública, nada más en el caso de ellos, y que la pague el pueblo. Entonces van a pretender estar criticando a Morena, a López Obrador, a los diputados, a los senadores, con el problema que hubo de que no se pusieron de acuerdo ahora en la Cámara Federal de Diputados. Pero no es así. La característica más importante, como lo dije antes, es el valor moral. ¿Quién tiene los valores morales frente al pueblo que lo vea a la cara? Morena. Ningún otro. Los demás los compraban el voto, los asustaban, les daban despensas, les daban dinero para que votaran o para que no votaran, etcétera. A partir de este mes de diciembre, los partidos políticos pueden empezar a recabar apoyos. Y allá por el 20, un poquito más, ya van a poder lanzarse los federales y los estatales. O sea, a partir de diciembre empieza ya la contienda. Ya ahorita, vuelvo a decir, Morena, tienes la oportunidad y tienes la única, no arma, la única herramienta, que es la moral, de acudir a cualquier pueblo, a cualquier municipio, a cualquier ciudad, a cualquier cabecera, y no te van a correr. La gente está muy enojada, pero no está enojada con Morena. Levanta
tu diputado local, tu diputado federal, tu Morena del estado o Morena municipal, manden a las entidades a levantar las nuevas necesidades. Ya no le dejen ese trabajo al señor presidente. Es trabajo de los legisladores, pues ellos van a hacer las leyes. Ya cumplió con sus 95 propuestas que dio el señor presidente, ya nada más le faltan 5 o menos. Pero es muy importante que la gente se acerque a los representantes del pueblo, no solamente al señor presidente. Es trabajo del poder legislativo. El poder ejecutivo en su nombre lo lleva. Él nada más ejecuta las leyes que le dan los legisladores. Y el poder judicial va a jugar un papel importantísimo. Porque ahora ya no va a estar el presidente en la imagen del pueblo. Ahora ya no, los reflectores ya no van a estar en el señor presidente López Obrador. Ahora ni en los diputados ni en los senadores. Porque han hecho su trabajo. Se equivocaron con lo de Noroña, pero es lo único que han hecho. Han sido un buen acompañamiento del poder ejecutivo. Ahora, el poder judicial, empezando por el fiscal y terminando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la Corte Electoral, quién sabe si vuelva a haber INE o lo cambien y cambien al señor presidente del INE, porque ya está muy hecho para un lado. Le está prohibiendo cosas al señor presidente que no le competen. O sea, se está viendo que está muy cargado hacia el conservadurismo. Ojalá le des like a este video. Ojalá ahora sí te suscribas, ya sea donde pone YouTube o ya sea en la partecita roja que aparece en todos mis videos. En la parte abajo hay un icono rojo, le acercas allí el mouse, el cursor, y ahí te dice suscribirte y le puedes dar clic y te suscribes, porque de aquí en adelante vamos a dar psicoterapia comunitaria. ¿Por qué psicoterapia comunitaria hablando de política? Porque después de la pandemia de la coronavirus o del coronavirus y de la COVID-19, la corrupción y la nula, escuchen, la nula representación de las necesidades de los pueblos es muy importante. Ahora no solamente se tienen que dirigir a los pueblos más pobres, ahora se tienen que dirigir a la gente pobre, pero también a la gente productiva y a la gente de clase media. Y no olviden a los jóvenes,
Gibran Ramírez dijo una gran verdad ahorita en Campechaneando. Ya no compramos imágenes, ya no compramos a la gaviota y al Ken, ya no lo compramos, ya sabemos que eso es mentira, ya no compramos todo lo que nos daba el conservadurismo, dinero, despensas, cachuchas, tortas, miedo, ya no se compra eso. Tienes el poder, Morena, senadores, diputados, representantes de Morena, del partido Morena, tienen el valor moral para ir a todos los pueblos y hacer una lista de necesidades según sea la región, para que la clase media y la clase productiva no se sientan no representados por ustedes, Morena. La clase media y la clase productiva se tienen que sentir representados por ustedes y tienen la imagen moral para ir a preguntarnos nuestras necesidades en las distintas regiones. Dale click, compártelo y espera los siguientes videos. Hasta luego.